Hola, hoy vamos a hablar de una de las pensadoras más importantes y diría que más relevantes del siglo XX, Hannah Arendt. Y es que todo su trabajo nos obliga a plantearnos una pregunta que es fundamental, una pregunta que la persiguió a ella toda la vida y que, la verdad, debería preocuparnos a todos. Y aquí está. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente, cuando sociedades enteras simplemente dejan de pensar? Fíjate qué pregunta más sencilla y a la vez más tremenda. Pues esta inquietud fue precisamente el motor de toda la obra de Arendt, su forma de intentar entender los episodios más oscuros de la historia. A ver, para entender de verdad a Arendt es que hay que entender su vida. Su pensamiento no es algo que nazca en un despacho, en una torre de marfil, ni mucho menos. Fue una respuesta directa, casi visceral, a las catástrofes que le tocaron vivir en primera persona. Su biografía lo es todo. Nace en Alemania, se forma con los grandes filósofos de la época, pero claro, llega el nazismo y lo cambia todo. Por ser judía tuvo que huir, primero a Francia y luego, finalmente, a Estados Unidos. Pero ojo, porque esta experiencia de ser una refugiada de la persecución no es un simple dato en su biografía. Es que es literalmente el punto de partida de todo su pensamiento. El nazismo la obligó a mirar de frente una realidad política que era completamente nueva y aterradora. Así que todo su proyecto intelectual se convirtió en un esfuerzo gigantesco por entender lo que estaba pasando. Y muy pronto se dio cuenta de algo. Las viejas ideas ya no servían para explicar esto. Arendt entendió, y muy rápido además, que el totalitarismo era algo tan radicalmente nuevo, tan diferente, que no se podía explicar con los conceptos de siempre, los que habíamos heredado. Hacía falta, un lenguaje nuevo para un horror nuevo. Y aquí está la clave. Conceptos como tiranía, libertad o incluso la idea tradicional de maldad es que se quedaban cortísimos para describir lo que había pasado en los campos de exterminio. La escala, la burocracia del crimen, la naturaleza de todo aquello era algo de un orden completamente distinto. Y esta es la ruptura fundamental que propone. Mientras la teoría política de siempre buscaba patrones en la historia, ella se estaba enfrentando a algo que precisamente rompía la historia. Donde otros veían una maldad que podían entender, con motivos como la envidia o la ambición, ella vio un mal extremo. Un mal que ni siquiera parecía malvado, sino burocrático, banal, y para entender eso había que empezar de cero. Y para empezar a construir ese nuevo marco, su investigación partió de estas 3 preguntas. Parecen sencillas, ¿verdad? Pero son increíblemente profundas. No se conformó solo con describir, con contar los hechos. No, quería entender la mecánica interna, los engranajes que hicieron posible semejante horror. Bien, para dar respuesta a estas preguntas, Arendt organizó su trabajo de una forma muy clara. Podemos pensar en todo su proyecto como si tuviera 3 grandes partes, 3 bloques que, como veremos, están totalmente conectados entre sí. Y esta estructura, de verdad, es la clave de todo. Primero, la vida activa, o sea, cómo actuamos en el mundo, juntos, cómo creamos la política. Segundo, la vida del espíritu, que es nuestra capacidad, la de cada uno, para pensar por sí mismo y para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y tercero, el estudio del totalitarismo, que es básicamente el análisis de qué pasa cuando esas 2 cosas, la acción y el pensamiento, desaparecen por completo. Y es que es fundamental entender esto. No son 3 temas separados, son partes de un único gran proyecto. No se puede entender su análisis del totalitarismo sin saber lo que piensa sobre la acción política, y no se puede valorar esa acción política sin su defensa a ultranza del pensamiento crítico. Todo, absolutamente todo, está conectado. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál era el objetivo final de todo este esfuerzo intelectual? O sea, ¿qué buscaba Arendt en el fondo? Pues ahí está, ese es el gran objetivo. Su trabajo no fue simplemente un análisis del pasado, como una especie de autopsia del horror. Fue, por encima de todo, un intento de sentar las bases para el futuro. Lo que buscaba era entender qué necesitamos para construir y, sobre todo, para defender una comunidad política donde la libertad y la responsabilidad de cada uno sean posibles. Y con esta pregunta nos deja a Arendt. Su obra no es una pieza de museo, ni mucho menos. Es una caja de herramientas y una increíblemente útil para hoy. Nos invita a mirar nuestro propio mundo y a preguntarnos, ¿estamos pensando de verdad? ¿Estamos actuando? ¿Estamos creando las condiciones para que exista una libertad real? Una reflexión que, hoy más que nunca, sigue siendo absolutamente urgente.